hemos titulado este mensaje Mayordomos útiles para el reino. Y quiero pedirle que vaya al libro de Filemón, está casi al final de su Biblia. Es interesante haber estudiado el libro de Filemón este pasado miércoles. Hermanos, si no vino el miércoles, se la perdió. Pudimos estudiar todo el libro de Filemón y fue de gran bendición. Pero te tengo una buena noticia. Estás aquí hoy para escuchar la palabra de Dios y ha puesto en mi corazón poder profundizar un poquito más en la parte de la mayordomía, en la parte de la administración de los bienes que Dios nos ha dado. Este libro está perfecto, adecuado, práctico y explosivo para que podamos llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. A manera de introducción, fuimos creados para administrar los bienes y recursos que Dios ha creado. La expectativa que Dios tenía de Adán y de Eva era que administraran fielmente y con diligencia la creación, que se multiplicaran y llenaran toda la tierra. De hecho, Dios los bendijo y que finalmente vivieran en obediencia a su Creador. Lastimosamente, hace aproximadamente 6,000 años, la responsabilidad de administrar los bienes y recursos de Dios falló al errar al blanco, y ahora por esta causa ha entrado la muerte y con ella la separación eterna con el Creador. Esto nos lleva a la muerte espiritual de los seres humanos, inclusive la física. Así que esto nos vuelve inútiles, como dice Filemón capítulo 1 versículo 11. Y Onésimo era inútil, no nos servía, pero ahora que conoce a Cristo es útil. Son palabras del apóstol Pablo en el libro de Filemón capítulo 1, 11. Entonces el ser humano, cuando está separado de Dios y nace con esta naturaleza, es inútil, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en nuestro propósito, que es grande el propósito, ¿de cuál propósito estoy refiriendo? De administrar los bienes y recursos que Dios nos dio. Pero es tan grande la gracia y la misericordia del Señor que a través de su Hijo Jesús podemos revertir esa inutilidad y ser mayordomos ahora útiles para el reino. O sea, pasar de ser mayordomos inútiles, como dice Filemón capítulo 1 y versículo 11, a ser mayordomos útiles para el reino. ¿Por qué inútil? Porque el ser humano, cuando no conoce a Dios y tiene una relación con Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Es como ir al panteón y querer hablar con alguien que ya partió de este mundo. Es inútil hablar con alguien que ya no está en este mundo. Pero gracias al sacrificio de Jesús puede revertir este escenario espiritual. Amén. Es gracias solamente a Jesús. O sea, su gracia es suficiente para salvar. Cierro la introducción con esta frase. La verdadera mayordomía comienza con el corazón transformado por el Evangelio, y el libro de Filemón es perfecto, práctico, explosivo, revela una mayordomía más profunda. ¿Cómo administramos lo que Dios nos confía? Nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestra vida, nuestra familia. ¿Cómo estamos administrando eso? Le voy a dar rápidamente un contexto bíblico de lo que es el libro de Filemón. El autor es el apóstol Pablo. Él se presenta, en el versículo 1 se presenta: yo, apóstol y siervo, esclavo ya, doulos de Jesucristo. Él es el autor. Y va una carta destinada a Filemón. Filemón es un creyente muy influyente, que vemos que es dueño de una casa iglesia, es decir, que la iglesia de los colosenses se reunía en la casa de Filemón. Los primeros cristianos y la iglesia primitiva no tenía edificios como estos, sino que ellos se reunían en las casas. Sí, había un templo, se reunían en el templo de Salomón, en las afueras, en el pórtico del templo de Salomón, pero se reunían por las casas y estaban creciendo de una manera increíble. Crecían y se empezaban a expandir por todo el continente. Pero se reunían en las casas, y la iglesia de Colosenses se reunía en la casa de Filemón. Es decir, Filemón era el anfitrión de esa iglesia. Pero vemos una situación. Había un hombre llamado Onésimo que era esclavo de Filemón, huye, pero conoce a Cristo.
Y ahora Pablo le envía de regreso. Pablo no impone, sino que apela al amor y a la responsabilidad espiritual. Esta es la idea central. La mayordomía cristiana se evidencia en cómo administramos la gracia que Dios nos ha dado hacia otros. Así que nuestro primer punto, somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Versículo 1 al 7. Vemos, Pablo se presenta prisionero a Cristo Jesús y vemos al hermano Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Aquí empieza a presentar la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Versículo 4. Doy gracias a Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tú tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pablo estaba orando por la iglesia y estaba orando por los colosenses. Dice, ruego en comunión de tu fe, hablando a Filemón, para que tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno y que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Vean ese versículo 7, porque tenemos un gran gozo y consolación en tu amor. ¿Tiene que ver algo con mayordomía? ¿Tiene que ver algo con un administrador de los bienes que Dios le ha dado? ¿Qué son los bienes que Dios nos ha dado y que tenemos que administrar? Nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro dinero, todo, el tiempo. Y vemos que Filemón era un hombre que era un buen mayordomo, era un buen administrador. El texto lo llama un administrador eficaz. Hay una diferencia entre eficaz y efectivo. Aunque los dos son operativos, vemos que el efectivo a veces hay margen de error. Pero el eficaz no debe de haber margen de error. Cuando hablamos de eficaz va más pegado a cómo Dios opera. Y si Dios es perfecto, Dios opera perfecto, ¿qué creen? Somos llamados a ser eficaces y no efectivos. O sea, somos llamados a no errar, a que no haya margen de error, sino a asegurarnos que lo que administramos dé resultados. Y aquí viene el reto. Por eso ocupamos del Señor, de su palabra. Y vemos el ejemplo de Filemón. Filemón tenía un hogar. Por lo que acabamos de leer en estos textos, Filemón tenía un hogar. Y menciona nombres. Me encanta cuando Pablo menciona nombres en la Biblia. O cuando cualquier autor menciona nombres en la Biblia, porque eso da un sentido más intencional. Vemos que tenía un hogar, tenía una familia, tenía influencia. O sea, alguien que podría abrir su casa y recibir a una iglesia era alguien que tenía que estar bien acomodado económicamente. O sea, alguien que tenía el recurso financiero suficiente para hospedar e instalar a toda la iglesia. Vemos sus recursos. ¿Por qué? Porque vemos que tenía un esclavo llamado Onésimo. En esa cultura era bien vista. Si alguien tenía el dinero suficiente para comprar esclavos, no era mal vista, sino que solamente los que tenían la capacidad financiera de comprar esclavos, que eran de su propiedad, vemos que Onésimo era uno de ellos. Entonces eso nos dice, nos explica que Filemón era alguien que estaba bien bendecido financieramente, que tenía muchos recursos. Pero vemos que él es un buen administrador, es un buen mayordomo. ¿Por qué? Porque usó esos recursos para recibir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si vemos que alguien tiene recursos y no recibe a la iglesia en su casa, entonces estamos ahí fallando en ser buenos administradores. Mas, sin embargo, Filemón no dudó en decir, esto es de Dios. Y si me ha bendecido en grande, esto es de Dios. Y si me pide abrir la casa, esto es de Dios. Y es lo que hizo Filemón. Pero también vemos un liderazgo espiritual. Vemos que Filemón era alguien influyente. Para empezar, lo menciona la Biblia por nombre. Eso ya es una influencia bastante amplia. Así es que eso es lo que Filemón estaba administrando como buen mayordomo. Ahora, nada era suyo. Ni su dinero, ni su casa, ni su posición, ni su ciudadanía, nada era suyo. Nada. Sino que era por encargo de Dios. Sí, todo viene de Dios. Salmo 24:1. Todo es de Dios, todo es hecho por Dios, todo lo que habita el mundo, todo lo que respira es de Dios, es su propiedad de Él. Nosotros nada más lo administramos. Ahora bien,
Este es el principio bíblico. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea, debemos de ser fieles administradores, no nomás eficaces, como lo vimos en el texto, sino fieles. ¿Cómo administras tu casa? ¿Cómo administras tu testimonio? Yo sé que a veces usamos el testimonio para compartir el mensaje, pero ¿cómo lo administras? O sea, realmente es un testimonio válido, avalado, que digan realmente, o sea, vivimos lo que somos. O sea, realmente hay concordancia, hay credibilidad con nuestro testimonio. Y si no, hay que trabajar en eso. O sea, no puede pesar más las cosas negativas que las positivas. O sea, hay que cuidarse. Hay que cuidarse donde sea que nosotros vayamos, lo que digamos, lo que pensamos, cómo nos involucramos en el área del trabajo. Hay que tener cuidado, porque la gente va creando la expectativa de nosotros. Saben que actuamos diferentes, leemos la Biblia, profesamos una fe. Entonces cuidemos el testimonio, cuidemos nuestra casa, cuidemos nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque la mayordomía empieza reconociendo que Dios es el dueño de todo. Entonces, si nosotros no somos los dueños de nuestra vida, no deberíamos de ser los dueños de las palabras que decimos, sino pensar primero que Dios nos está escuchando. Dios escucha lo que nosotros decimos, Dios se da cuenta de lo que nosotros vemos. Y si nosotros aplicamos la mayordomía y como buenos administradores, vamos a ser eficaces. Pero si hacemos a Dios a un lado y se nos olvida que Dios es omnisciente y se nos olvida que Dios es omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo ve porque nos ve, entonces empezamos a ser malos administradores. Es práctico y sencillo. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado, pero también somos mayordomos de la gracia y el perdón. Ese es nuestro siguiente punto. Somos mayordomos de la gracia y el perdón. Versículo 8 al 16. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, está hablando Pablo, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, Filemón. No obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Lo que mencionaba al principio. Era inútil, pero ahora nos es útil, dice Pablo, y es útil a ti y a mí. Versículo 12, y te lo he vuelto a enviar en persona, o sea, y va para atrás. Es decir, como si fuera mi propio corazón, le dice Pablo, le está pidiendo un favor a Filemón. Onésimo le robó a su dueño y huyó y salió y se escondió en una ciudad muy grande. Pero Pablo lo encontró y lo evangelizó. Y ahora Onésimo, de ser inútil, pasó a ser útil porque ahora es hijo de Dios. Y ahora lo está mandando para atrás. Pero todavía Filemón no ha encontrado esa orquesta que Dios ya empezó a sonar. Porque finalmente Dios está orquestando todo. Como un esclavo que sale huyendo porque robó algo y se esconde en una ciudad tan grande, llega justamente a donde Pablo estaba. Y como Pablo lo engendró, como lo vamos a ver ahorita en el texto, lo engendró, le compartió el evangelio, ahora dejó de ser un esclavo y ahora es un hijo de Dios. O sea, esos detallitos con nombres, con fechas, con locaciones, es algo que solamente Dios puede hacer y Dios va orquestando. Pero en estos momentos todavía Filemón, él está llevando a cabo la obra en su casa, todavía no sabe qué está pasando, todavía no sabe que Onésimo ya es un hijo de Dios, sino que él todavía tiene eso en su corazón. Me robaron, me traicionaron, y él, como derecho de su propiedad, tener derecho de enviarlo a la cárcel. Entonces aquí todavía está trabajando Pablo en el corazón de Filemón. Pero lo que es sorprendente es que Pablo pudo haber usado su autoridad. O sea, Pablo representaba el mero del liderazgo espiritual y todos lo respetaban. O sea, era la cabeza después de Jesucristo y que Cristo usaba para ser el máximo líder tan influyente de todos los tiempos, de esos tiempos. Pablo simplemente con palabras muy sencillas pudo haber usado esa autoridad para imponer, pero no. Pablo apela al amor, y al apelar al amor tuvo que sacar todo
todo un escenario y todo un panorama para guardar el corazón de Filemón. Y eso es algo que también debemos de hacer nosotros. Sé que podemos tener autoridad sobre nuestros hijos porque son nuestros hijos, o sé que tenemos una autoridad en el trabajo por la posición que tenemos, pero no abusemos de la autoridad y guardemos el corazón. Entonces, ¿cuál es la clave? Apelemos siempre al amor y a la sabiduría de Dios para guardar el corazón de nuestros hijos, para guardar el corazón de las personas que nos rodean y no masacrarlos. Yo sé que a veces hay que ser más agresivos en ese aspecto, como cuando Jesús compartía el mensaje con los estudiosos, los escribas, los fariseos. Vean cómo Jesús compartía el mensaje con el fariseo y con el humilde, al humilde con la gracia, ¿sí? Como a la mujer que fue hallada, sorprendida en el adulterio, con gracia, pero al fariseo con la ley. Jesús al fariseo con la ley. Entonces vemos que nosotros tenemos cierta autoridad como buenos administradores y buenos mayordomos. Hay que apelar al amor y hay que apelar a la sabiduría de Dios, como lo vemos en esta carta. Somos mayordomos de la gracia y el perdón. Entonces el evangelio transforma las relaciones. Deja que sea Dios el que convenza, es el Espíritu Santo el que convence. El evangelio transforma del esclavo al hermano. O sea, Onésimo era un esclavo y era un ladrón, pero el evangelio lo transformó. Y ahora lo hizo hermano y lo va a colocar en un estatus social al mismo nivel. ¿Por qué? Porque Pablo lo va a mandar para atrás a la iglesia de los colosenses, a la casa de Filemón, y le va a pedir que lo trate como un hijo de Dios, ya no como un esclavo, ya no como un sirviente, sino como un hijo de Dios. De la deuda a la gracia. De la deuda a la gracia y de la autoridad a amor redentor. Este es el principio bíblico. Dice Efesios 4:32, ser más benignos unos con otros y perdonarlos. O sea, sea más amoroso. Que sea más el amor lo que sale de usted y no solamente la crítica y no solamente el juzgar. O sea, antes de señalar, primero apelemos al amor. ¿Sí? Entiendo que a veces vamos a tener toda la razón, vamos a tener todo el escenario, pero no olvidemos apelar al amor. Inclusive cuando vayamos con nuestros hijos a regañarlos, con amor. ¿Sí? La disciplina que Dios a veces implementa hacia nosotros es una disciplina dura, bien dura, pero siempre la hace con amor. Esa es la clave. Ahora, ¿a quién Dios te está llamando a perdonar? Aquí empezamos a entrar ya en el reto, en el desafío. Como dije, es una carta corta, pero es práctica, es explosiva. ¿A quién Dios te está llamando a perdonar? ¿Estás administrando la gracia? O sea, tú has recibido gracia porque has sido perdonado. Lo dice tu palabra que si tú no perdonas, ¿por qué Dios tiene que perdonarte? Es duro eso. Queremos que Dios nos perdone. Dios, perdónanos. Y a la hora que nosotros tenemos que perdonar, no perdonamos. Como la parábola de Jesús, de dos personas que a uno se le fue perdonado una deuda grande. Y luego cuando esa persona tenía que perdonar a alguien, no la perdonó. O sea, debemos de ser buenos administradores de la gracia. Hemos recibido gracia, hay que administrar gracia, hay que dar gracia. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para salirnos de lo espiritual y entrar a lo carnal y decir, ¿por qué lo va a perdonar si me hizo, me dijo, así, allá y se entiende esa parte, pero no somos nadie? No nos pertenece nuestra vida, porque no somos dueños de nuestra vida, no nos pertenece lo que tenemos, ni siquiera nuestros recursos, ni siquiera el dinero, nada nos pertenece. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Administra la gracia que Dios le ha dado. Ahora, también somos mayordomos de nuestra autoridad y de nuestras decisiones. O sea, vamos a dar cuentas de las decisiones que nosotros tomemos y de la autoridad que nosotros ejercemos. Ese es nuestro punto número 3.
versículo 17 al 21. Y este es nuestro tercer punto. Dice Pablo, se sigue hablando con Filemón por medio de esta carta. Dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en algo o en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Dice, yo lo pagaré. ¿Qué te debe? ¿Qué te hizo? Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú me debes más a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. No hay pretextos para no perdonar a alguien. Y no hay excusa de que es imposible. Es que si supieras lo que me hizo, es que si supieras cuánta gravedad es este asunto, no hay excusas a lo que acabamos de leer. Porque realmente este ejemplo de que Filemón tuviera que recibir a alguien que vivía en su casa, comía en su casa, dormía en su casa, le confió como un mayordomo, como un sirviente, le confió la llave, le confió todo. Le dio su confianza plena y lo traicionó. Y salió huyendo. Filemón pudo haber dicho, ok, lo perdono, Pablo, porque ya soy un hijo de Dios y lo perdono. Pero no me lo mandes de regreso. O sea, como hijos de Dios no estamos obligados a seguir colaborando con una persona que hace daño, aunque sea un hermano o un hijo de Dios. Nuestro deber es perdonarlo, pero de a de veras. Perdonar, y se nota cuando perdona de veras, y también se nota cuando no perdona de veras. Ese es nuestro deber, número 1. Perdonamos. Y número 2, no estamos obligados a ser colaboradores y pasar tiempo o a vivir con él. No, eso no nos obliga, no está diciendo eso el texto. Lo que el texto está diciendo es que no hay excusas para perdonar. Y muestra y evidencia de eso es que a Filemón sí se la puso a ese nivel. Sí, es una enseñanza para nosotros. Es una manera de decir, no hay excusas. Si Filemón pudo recibir, a lo mejor muchos de nosotros no tenemos esa capacidad, pero Dios sabía que Filemón sí tenía una capacidad porque él había demostrado que era un hombre muy amoroso. Cuando estudiemos la carta de Colosenses los miércoles se va a dar cuenta que Filemón era un hombre muy amoroso, que le hacían muchas cosas, pero era tanto el amor, es tanto el amor que siente por las personas que es muy amoroso. Si han estado con ese tipo de personas que son muy amorosos, Filemón era uno de esos. Entonces Dios sabía que iba a soportar esa prueba, pero aquí lo que nosotros estamos aprendiendo es que este escenario es perfecto para que no haya excusas. Porque si Filemón pudo hacerlo, a nosotros nada más se nos pide perdonar, nada más. No se nos pide ser los mejores amigos y mejores hermanos, no. Pero sí se nos pide perdonar. ¿Sí? ¿Ven esa comparación? O sea, es perfecta la palabra, suficiente para transformarnos y ayudarnos. Que cada que escuchamos un mensaje de eso se trata, de ir al siguiente escalón, de ir al siguiente nivel. Doy un paso más en mi transformación, doy un paso más en mi obediencia, doy un paso más en el amor que tengo de Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Porque obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que amamos al prójimo? Porque guardamos sus mandamientos. Somos mayordomos de nuestras decisiones. O sea, la verdadera mayordomía usa la autoridad para restaurar y no para castigar. Principio bíblico, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. O sea, Cristo vino para servir y no para ser servido. Por eso Cristo no nació en un palacio. Por eso Cristo no se enfocó, no fue su prioridad buscar las cosas terrenales, ni buscar un buen trabajo, ni ser presidente. No buscó nada de eso, porque Él vino a servir, no a ser servido. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no servir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no servir a nuestra comunidad? ¿Quiénes somos nosotros para no servir a nuestra familia? ¿Quiénes somos nosotros para no
ver, evaluar. ¿Cómo usas tu influencia? Sé que tienes dones y talentos. Y no nada más dones espirituales, sé que tienes habilidades. Sé que ahí en el trabajo te han dado la confianza tal vez de abrir, cerrar, te han dado las llaves, manejas la cuenta de la compañía, tienes un customer service increíble, buenísimo. O sea, Dios te ha dotado de dones y talentos, pero ¿cómo estás usando eso para hacer influencia? Porque eso también parte de una buena mayordomía, es parte de una buena administración. Y aplica en todos los escenarios, no sé, en construcción, en las escuelas. A lo mejor en ciertos lugares no puedes hablar del evangelio, pero en tu mente tú puedes orar por las personas. En las escuelas tú puedes orar por los niños. A lo mejor está prohibido hablar de Cristo, pero en tu mente tú puedes abrazar al niño y puedes orar por él y bendecirlo. O sea, eres influyente, tú llevas una influencia como dueño de compañía, como buen mayordomo de la compañía. ¿Cómo estás usando tu influencia? Y cómo reflejan tus decisiones el carácter de Cristo. Porque esta carta está perfecta para formar nuestro carácter. Y no un carácter como el mundo nos vendió, de que el que tiene carácter es el que más grita, el que tiene carácter es el que más se enoja, el más violento, el más agresivo. Eso no es carácter a la luz de la palabra de Dios. Eso no es carácter. Lo que realmente es el carácter de Cristo es ser como Él primeramente. Observa cómo Cristo hizo cuando lo estaban golpeando y masacrando los soldados. Él pudo haber tornado los dedos y bajan los ángeles. Él pudo haber hecho, se volaron, nomás eran 30 latigazos y ya me despedazaron, o sea, no se vale. O sea, él pudo haber usado su carácter terrenal y haber hablado a sus ángeles y parar esa masacre. Y los pudo haber exterminado, como en el Antiguo Testamento. Y pudo haber hecho caer azufre del cielo, como en Sodoma y Gomorra. Pudo haber hecho muchas cosas. Pero observen el carácter de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Increíble. ¿De dónde sacar esas palabras y esa fuerza? No es natural, no es normal, no es de ningún ser humano, sino todo lo contrario, es algo sobrenatural, es algo que viene del Espíritu. Pero usted lo tiene, usted tiene dinamita, Hechos 1:8, se le dio poder, usted lo tiene que desarrollarlo, tiene que sacarlo. La Biblia es como un león, suéltelo, o sea, déjelo, suelte el león. Es realmente increíble lo que es el carácter de Cristo y tanto que tenemos que aprender. Nada que ver con lo que el mundo nos vendió, nada que ver con lo que el mundo enseña. El carácter es el que grita más, el que pega más duro, no tiene nada que ver. El carácter es el que sabe amar y sabe perdonar y sabe actuar con sabiduría. Mira, la decisión de Pablo era muy clara, pero vean cómo él, en vez de usar su autoridad y su carácter, porque Pablo era un hombre de carácter, pero no lo usó a manera terrenal. Apeló al amor. Sí, con autoridad, pero apeló al amor. O sea, todas las cosas se hicieron, pero lo hizo a la manera de Cristo, como Cristo lo vino a mostrar, como Cristo lo vino a hablar, como Cristo lo vino a enseñar, a modelar. Así, ese es el carácter. Y ese carácter es necesario como hijos de Dios. Ese carácter es necesario, hermano. Tenemos que trabajar en ese carácter. Después de la santidad, el carácter es algo que se tiene que trabajar arduamente. Tenemos que sudar para trabajar ese carácter. Tenemos que sangrar para trabajar ese carácter, hermanos. En serio. Y no me refiero nada más en el contexto de la iglesia y en su casa. Tenemos que trabajar en ese carácter. No sé qué cosas venimos arrastrando. Si venimos de violencia doméstica, si venimos de que realmente nos golpearon o nos dieron con todo, que yo creo que como hispanos la mayoría sí. Nadie se salvó del cinto, del guarachazo. Pero
Aprendamos del carácter de Cristo. O sea, la autoridad es con límites y la autoridad es con decisiones de que se va a hacer. Y mi sí es sí y mi no es no. Y si te dije que eso tenía consecuencia, tengo que cumplir. Eso es carácter. Igual en tu trabajo. Si dijiste que sí, tienes que cumplir. Eso es carácter. Entonces que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque decir no también es carácter. No digamos que sea todo. No digamos que sea todo. No, eso es carácter. Y sí, cúmplelo. Entonces, y eso viene de Cristo. Ese es el liderazgo de Cristo. Eso es lo que Cristo vino a enseñarnos y a modelarnos. Por eso Cristo es el modelo perfecto de la mayordomía. ¿Ven? Cristo es el modelo perfecto de la mayordomía. Administradores fieles, eficaces y con diligencia. Fieles, eficaces y con diligencia. Y la diligencia solamente es con la sabiduría del de arriba. Del de arriba. Aquí vemos el Evangelio en acción en este libro. Está en acción, está en práctica y está explosivo. Jesús pagó nuestra deuda y nos reconcilió con el Padre. Segunda de Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. ¿Qué me ha confiado Dios entonces? Ya estamos concluyendo. ¿Qué me ha confiado en Dios? ¿Qué me confió? ¿Cómo administro la gracia que he recibido? ¿Estoy usando mis recursos para edificar o retener? ¿Estoy usando mis talentos para edificar o retener? Ocupamos ayuda en los ministerios, ocupamos ayuda con los niños, ocupamos ayuda con los jóvenes, ocupamos ayuda en la bienvenida, ocupamos ayuda en los matrimonios, ocupamos ayuda en el evangelismo, ocupamos ayuda en el discipulado, ocupamos ayuda. Hay una comunidad que alcanzar, hay gente que se está muriendo todos los días sin conocer a Cristo, ya sabemos a dónde van. ¿Cómo estás administrando tus dones? Y ya los dones espirituales que Dios te ha dado. Porque los dones espirituales no te los dio para estar sentado. O no te los dio para guardarlos y esconderlos. Ahí está la parábola de los talentos. Hay que multiplicarlos, hay que invertirlos. El Señor me dio 5 talentos, los voy a invertir para entregarle 10, rendición de cuentas. Así que el libro de Filemón nos ha enseñado que la mayordomía se mide por cómo amamos, por cómo perdonamos y por cómo obedecemos y por cómo damos financieramente. Ahí está el ejemplo de Filemón. Una vez más, Filemón tenía muchos recursos y tenía una casa muy grande y él podía hacer muchos planes y cosas con su casa grande. ¿Pero qué hizo? Recibió a la iglesia de los colosenses en su casa. O sea, qué mejor ejemplo de que no nos pertenece nada, de que no somos dueños de nada. Pero eso nos ha enseñado el libro de Filemón. ¿Cómo amamos? ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo obedecemos y cómo damos financieramente? Cuando administramos bien la gracia de Dios, el evangelio se hace visible. El evangelio se hace visible cuando lo administramos bien. Hay que este es un llamado, tanto como para, si no conoces de Cristo, si no estás segura de tu salvación, este es un llamado. Pasemos de lo inútil, Filemón 1:11, pasemos de lo inútil a lo útil. Yo quiero ser mayordomo útil para el reino. No quiero ser mayordomo inútil, no quiero ser administrador inútil. Y estas palabras no las saqué yo. Filemón 1:11 es el consejo de Pablo. Sé un mayordomo útil para su reino. Por eso esto es un llamado a recibir a Cristo o a reconciliarte con Él. Tal vez antes lo conocías, pero te alejaste y ya no has estado alimentando tu devoción. Este es un llamado a que vengas y te reconcilies nuevamente con Cristo. Ocupamos ayuda en el plan que Dios tiene en esta iglesia y para esta comunidad. Y para los que todos estamos seguros de nuestra salvación, los compromisos, es necesario los compromisos. O sea, hay que hacer cambios personales. Sí, hago cambios en mi familia, en mi vida, en mi trabajo, pero también en la iglesia. La iglesia debe hacer cambios.
La iglesia debe de comprometerse a expandir el evangelio. Hermanos, cada que usted escuche la palabra cambios, o que van a mover algo, o que van a transformar algo, es compromiso a expandir el evangelio. Mientras todo sea bíblico, sea respaldado y sea argumentado, inclusive la palabra de Dios en este púlpito, hermanos. El día que no se abra la Biblia, ustedes tienen el deber y la obligación de sacar al predicador. El día que cerremos esta Biblia y se saca una revista y digamos, esto es lo relevante, es su responsabilidad sacar al predicador. Pero mientras la Biblia se predique de una manera exegética, los cambios vienen de Dios y es para expandir el evangelio. Y ese es un compromiso como buenos administradores que tenemos. Vean cómo finaliza el versículo 23 al 25, ya cerrando la carta. Dice, Pablo tenía un equipo. Pablo no estaba solo, estaba prisionero, pero estaba en una casa alquilada, como lo que conocemos aquí en San Diego, la Media Casa. Aquí en San Diego hay un lugar que se llama la Media Casa, y están los que todavía están haciendo tiempo en prisión, pero ya están por salir. De hecho, los están como preparando para exponerse otra vez a la sociedad. Tienen un poquito más de libertad de salir a trabajar, a cortarse el pelo, tienen ciertos privilegios, pero tienen que regresar para atrás, siguen haciendo tiempo, se llama la Media Casa. Pablo estaba escribiendo esto en una casa alquilada y tenía un equipo de servidores y estaban comprometidos a la expansión del evangelio. ¿Quiénes eran? Epafras, versículo 23, el compañero de prisión en Cristo Jesús. Dice Marcos, el que abandonó la misión cuando empezó Pablo y Bernabé en el viaje misionero, y se pelearon precisamente por Marcos. Por eso se separó Pablo y Bernabé, por culpa de Marcos. Y Marcos abandonó la misión, dijo, ahí se ven, y se fue. Pero aquí vemos cómo el perdón, el amor y la obediencia, una oportunidad más para Marcos, y una oportunidad tan grandiosa para Marcos que escribió un evangelio en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Te saludo Epafras, Marcos, Aristarco, Dermas, Lucas, el médico, el que atendía las necesidades de Pablo, porque Pablo se presentó en esta carta como una persona anciana, ya pasada de edad. Lucas le curaba sus heridas, le daba sus medicamentos. Tenía un equipo. La gracia del Señor Jesucristo sea en espíritu con ustedes.